Buenos días a todos, ¿cómo están? Bien, despierto. Bueno, qué gusto estar aquí delante de ustedes dándole la palabra hoy. Si ven uno de los jóvenes un poquito cansado hoy, tuvimos ayer un lindo tiempo con la fogata. Huelo como humo un poquito, pero eso no fue un sacrificio holocausto, eso es el olor de s'mores y hot dogs. Entonces, pero fue un tiempo muy, muy lindo. Esperemos tener un otro evento el próximo mes también. Si es tu primera vez aquí, bienvenido. Estamos pasando por una serie en el libro de Hechos y estamos en la última parte de esta serie, ¿no? Vimos el principio de la iglesia primitivo, vimos que fue pasado de Pedro a Pablo, la historia, el carácter principal, y Pablo estuvieron con Barnabé y algunos discípulos andando por diferentes lugares y haciendo 3 misiones. Y la semana pasada vimos que Pablo estaba terminando su tercer viaje misionero. Y a través de este último viaje, él fue guiado por el Espíritu Santo, pero también el Espíritu Santo está diciendo a Pablo que él va a ser arrestado en Jerusalén. Pero él sabía que él tiene que ir. Y todos los discípulos, todos los hermanos y hermanas que están dando esas profecías, lo que va a suceder, lo que va a pasar a Pablo, ellos mismos están diciendo, por favor, no vaya, por favor. Y en Hechos 21, versículo 13, Pablo dice, respondiendo, ¿qué hacen llorando y quebrantándome el corazón? Porque listo estoy no solo a ser atado, sino también a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Como no se dejaba persuadir, dejamos de insistir, diciéndonos que se haga la voluntad del Señor. Y vamos a leer un pasaje hoy y a pasar de leer este pasaje, verás cómo Pablo fue falsamente acusado, maltratado, golpeado y después arrestado. Y todo esto podemos ponerlo en la categoría de la voluntad de Dios. Un poquito extraño, pero podemos decir que eso fue la voluntad de Dios. Y eso es lo que me dice es que cuando estoy en una situación de dolor o sufrimiento, ya sea físico, financiero, relacional, o cuando soy falsamente acusado, maltratado o atacado, puedo verlo como el mundo está injusto, puedo enojarme, puedo amargarme, puedo resentirme. Yo puedo huir de la situación, yo puedo salir peleando, gritando, disparando a todo lado. O, como Pablo, puedo verlo como una oportunidad para confiar en Dios a través de esta valle de sombra de la muerte, ¿no? Y compartir su amor, compartir su gracia, su evangelio, sin importar lo que me pase. Entonces, eso es el enfoque de hoy, de ver todo esto abajo de la voluntad de Dios, pero cómo podemos usar esto como una oportunidad de compartir y mostrar el amor de Dios. Pero antes de eso, vamos a orar, vamos a dedicar este tiempo a Dios. Santo Padre, estamos tan agradecidos que podemos levantar tu nombre hoy, que podemos recordarnos de esa libertad que tenemos en Cristo a través de tu sacrificio, lo que tú hiciste en esa cruz, que nosotros hoy en día podemos llamarte Abba, Padre, que podemos ver tu carácter, tu belleza, tu cara, y ver tu evangelio como esa única solución a un mundo quebrantado, un mundo lleno de oscuridad. Esa luz maravillosa. Oramos hoy para este mensaje que tú me usas, que la iglesia puede escuchar las palabras que tú quieres que ellos escuchan hoy, a través de tu palabra, a través de tu espíritu. Gracias, Señor. Y en tu nombre, Jesús, oramos. Amén. Amén. Bueno, vamos a entrar. Estamos en Hechos capítulo 21, versículo 17 y vamos a ir hasta versículo 26. Pero tenemos un pasaje largo, entonces vamos a tomarlo en 2 secciones grandes. Dice esto, versículo 17.
Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con regocijo. Al día siguiente, Pablo fue con nosotros a ver a Jacobo y todos los ancianos estaban presentes. Después de saludarlos, comenzó a referirles una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles mediante su ministerio. Ellos, cuando lo oyeron, glorificaban a Dios y le dijeron: hermano, ya ves cuántos miles hay entre los judíos que han creído, y todos son celosos de la ley. Se les ha contado acerca de ti que enseñas a todos los judíos entre los gentiles que se aparten de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las tradiciones. Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer? Porque sin duda la multitud se reunirá, pues oirán que has venido. Por tanto, haz esto que te decimos. Tenemos 4 hombres que han hecho un voto. Tómalos y purifícate junto con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza. Así todos sabrán que no hay nada cierto en lo que se les ha dicho acerca de ti, sino que tú también vives ordenadamente guardando la ley. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito, habiendo decidido que deben abstenerse de todo lo que ha sido sacrificado a los ídolos, de sangre y de comer carne de animales estrangulados y de fornicación. Entonces, Pablo tomó consigo a los hombres y al día siguiente, purificándose junto con ellos, fue al templo, notificando de la terminación de los días de purificación hasta que el sacrificio se ofreciera por cada uno de ellos. Vamos a tener 2 puntos hoy. El primer punto es: sométense unos a otros por amor. Y el segundo punto es: el evangelio no es exclusivo. Sométense unos a otros por amor. Realmente yo odio o no me gusta ser acusado falsamente. Creo que es una opinión general. Lo creo que todo el mundo no le gusta ser acusado falsamente. Ya sea que alguien en una cosa simple, si estamos jugando un juego y alguien me llama tramposo o algo así, o alguien asume mis intenciones y me caracteriza como una manera falso, y no importa lo que diga, ya tienen decidido quién soy. Y es frustrante. Yo vivo ahora en Miami Gardens y acerca de donde vivo, ellos instalaron una cámara de velocidad. Y es muy cerca. Para mí, nosotros tenemos una caja de diezmos y ofrendas. Para mí, esa cámara de velocidad es mi manera de hacer diezmos y ofrendas a mi ciudad. Y la cosa es que esta cámara de velocidad está en medio de una zona escolar. Así que si te das una multa si excedes la velocidad durante las horas escolares. El problema es que esa cámara de velocidad es una mentirosa. Y te digo la verdad. No sé si ustedes recibieron una carta de un cheque, ¿no? en tu correo. Para mí es muy frustrante porque eso llega como 2 meses después del evento, ¿no? Y tú no sabes cuándo fue eso, qué fue la situación, por qué. O sea seguro que tienes una razón, pero no puedes explicar eso a la cámara de velocidad, ¿no? No puedes decir: perdón, mi esposa está teniendo un bebé o cualquier cosa. Yo crecí con mi padre y él era un experto de salir de los tickets, ¿no? O sea, el officer llegaba a la ventana y él decía: Señor, yo soy un pastor y si pueden mirar atrás, yo tengo 6 hijos. O sea, él tenía todo bien escrito para salir de eso. Pero con la cámara de velocidad no se importa. Pero esta multa en particular decía que yo iba 40 millas por hora en una zona escolar, que es 15 millas por hora. Terrible, yo sé. ¿Ok? Espera un segundo. La cosa es que era verano. La escuela estaba cerrada y las luces de la zona escolar no estaban encendidas.
Pero en la cámara no ves eso. Pero aún así, mi nombre, mi carro, mi placa, estaba en ese papel diciendo que yo rompí las reglas, ¿no? Y Pablo estaba desesperado por regresar a Jerusalén solo para descubrir que la gente lo está acusando en una manera falsa al respecto de la cultura y las tradiciones judías. Versículo 20 dice, hermano, ya ves cuántos miles hay entre los judíos que han creído y todos son celosos de la ley. Se le ha contado acerca de ti que enseñas a todos los judíos entre los gentiles que se aparten de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las tradiciones. Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer? Porque sin duda la multitud se reunirá, pues oirán que has venido. Pablo podría hacer muchas cosas en esa situación, ¿no? Él podría haber gritado, podría haber exigido a ver sus acusadores, exigido a ver las pruebas, tener un juicio público. Pero en lugar de eso, se somete al consejo de los ancianos judíos y ellos le decían, ¿por qué no le muestran a todos los judíos aquí que todavía respetas y sigues la tradición aunque te cuesta mucho? ¿Tenía que hacerlo? Yo creo que no tenía que hacerlo, pero por causa del evangelio se sometió, por causa del amor se sometió. Y tal vez se está preguntando, pero ¿por qué? ¿Por qué? Ellos están diciendo que Pablo predicó que no deberían ser circuncidados, ¿no? Pero vemos en otras cartas y letras de Pablo, es así, ¿no? Eso es lo que dice, ¿no? Bueno, sí y no. Pablo creció siendo judío, fue circuncidado, fue un experto en ley, un fariseo, lo que significaba él estaba extremadamente celoso de que la gente guardará la ley y no mezcla con otras culturas y todo eso. Pero aún así, cuando él conoció a Jesús, dijo que todas esas cosas que él antes se jactaba era como basura, ¿no? Eso no es importante ahora. Pero Pablo todavía está entre dos mundos. Dos mundos. Culturalmente judío y al mismo tiempo confiando en su salvación al sacrificio de Jesús en la cruz. Y por eso tenemos momentos como curiosos que él estaba en esa reunión de ancianos en Jerusalén, que ellos están diciendo, ¿qué vamos a hacer con estos gentiles? ¿Qué vamos a decir a ellos para que podamos vivir con ellos? Y ellos declararon que obviamente no es necesario ser circuncidado. Y después, un capítulo después, él está con Timoteo y Timoteo fue circuncidado. Es un poquito raro. Está tratando de vivir entre dos mundos. Está tratando de ganar a los judíos para Jesús, de quitar los tropiezos y los obstáculos del evangelio y respetar su cultura. Y está en ese punto intermedio entre cultura y salvación. Y vemos, y es obvio que él dice, si pongas tu confianza en tu capacidad de seguir la ley o pongas tu confianza en tu circuncisión, entonces Jesús no significa nada para ti. Porque estás poniéndose abajo de la ley de nuevo. Entonces, en cuestión de salvación, obviamente no es necesario. Pero aún así, él iba al templo al día de Shabbat. Él seguía participando en las culturas y tradiciones judías. El hecho de que fue fabricante de tiendas, algunos teólogos dicen que esas tiendas de verdad son prayer shawls, ¿no? Mantos de oración. O sea, él estaba en ese mundo de cultura. Él es un judío. 1 Corintios 9, versículo 19 dice, porque aunque soy libre de todos me ha hecho esclavo para ganar al mayor número posible. A los judíos me hice como judío para ganar los judíos. A los que están bajo de la ley como bajo de la ley, aunque yo no estoy bajo de la ley, para ganar a los que están bajo la ley. A los que están sin ley como sin ley,
aunque no estoy sin ley, la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. A los débiles me hice débil, para ganar a los débiles. A todos me he hecho todo, para que por todos los medios salve a algunos. Y todo lo hago por ¿qué? Amor del evangelio, para ser partícipe de él. Entonces, este primer punto, sométense unos a otros por amor. Y hay tres secciones que quiero sacar de esto. La primera sección es en la debilidad espiritual o en los tropiezos, ¿no? Eso es punto 1A. Pablo tiene una discusión famosa acerca de comer carne sacrificada a los ídolos. No sé si ustedes han leído esa discusión. Pero él dice básicamente en un lado, carne es carne, ¿no? Fue una vaca y ahora es carne y tú puedes comerlo. Es bueno para comer. Los argentinos van a decir eso es claro. Y si fue para honrar a un Dios falso, la verdad que es un ídolo. ¿Qué es un ídolo? Es un pedazo de madera, no es nada. Pero por otro lado, por causa de la debilidad espiritual o esa inmadurez de mis hermanos, no comeré la carne. O sea, yo sé que no estoy pecando porque sé que el pecado no tiene que ver con algo legalista, sino es un asunto del corazón, pero no quiero dañar mi testimonio ni hacer tropezar a mi hermano, haciéndolo a participar en algo que él cree que es pecado. Porque si eso es el asunto, entonces él no va a estar actuando en su fe, sino por presión o por obligación. Así que Pablo somete su libertad por amor a su hermano. Quizás ahora no hay una sección en Costco de carne sacrificada a ídolos. Entonces, ¿cómo podemos aplicar eso? Pero hay cosas en nuestra cultura, especialmente si creciste en una cultura, un ambiente cristiano, ¿no? Beber alcohol, fumar, hacerse un tatuaje, escuchar música secular o incluso en algunos círculos ir al cine. En diferentes tiempos, en diferentes culturas o diferentes interpretaciones de la Biblia, todas estas cosas podrían ser consideradas pecado. Y aunque yo creo que todo puede ser abusado y ciertamente llega a un punto volverse a ser pecado, bajo la gracia, con discernimiento y sabiduría, yo no tengo problema en tomarme una cerveza, a menos que sepa que eso puede hacer tropiezo o tropezar a mi hermano, ya sea por adicción, ya sea por trauma o una interpretación teológica diferente. Entonces, ¿de qué sirve mi libertad si causa división en mi relación con mi hermano? Por eso voy a someter mi libertad por amor de mi hermano. Esa es la primera sección, en debilidad espiritual o en los tropiezos. La segunda sección es en el conflicto relacional y el pecado. En el conflicto relacional y el pecado. Cuando me iba a casar con Ashley, había un consejo que siempre se me quedó grabado, y el consejo fue esto: que cuando tengas una discusión con tu esposa y ambos están molestados o molestos y tú crees que obviamente fue ella que está completamente equivocada, ¿no? Y que ella tiene que disculparse y arreglar las cosas porque todo fue la culpa de ella, ¿ok? Todos sabemos de ese sentido, ¿no? Algunos dijeron amén. No diga amén. O si no, vas a quedar afuera hoy. El consejo fue esto: reconoce lo que puedes reconocer y somete el resto a Cristo. Reconoce lo que puedes reconocer y somete el resto
a Cristo. Y tal vez tu esposa, tu esposo, se diga algo que no fue cierto, no fue justo. Y tal vez la situación es todo su culpa. Lo cual, siendo honestos, casi nunca es, pero está bien. Tal vez es así. Pero tú puedes por lo menos decir, tal vez mi reacción no fue el mejor. Puedes decir, oye, perdón, la verdad, porque la forma que reaccioné no fue amable o paciente y yo sé que te lastime con mi respuesta, entonces quiero decir perdón. ¿No? Y 9 de 10 veces, esa pequeña iniciativa de restaurar la relación suele abrir la puerta para que ella también o él también puede decir, bueno, también quiero decir perdón, ¿no? Pero incluso si ellos no lo hacen, sé que Jesús ya cargó con mis pecados en la cruz, pero también con los pecados de mi esposo o mi esposa. Y sé que Él la ama y que pagó por sus pecados. Así que lo entrego todo a Él. Lo entrego todo a Él. Y Pablo en esta situación, él está sometiendo por amor al aceptar el pago del costo de los sacrificios de los otros, aunque no tenía que hacerlo. Pablo da su sacrificio, pero también da el sacrificio de la otra persona para que haya restauración en la relación. ¿Entiendes? Entonces, sométense unos a otros por amor en la debilidad espiritual o en los tropiezos, en el conflicto relacional y el pecado, y finalmente en la generosidad y el sacrificio. Ahora, cuando hablamos de amor aquí, no estamos hablando de un amor emocional, ¿no? Estamos hablando de un amor sacrificial, ¿no? El agape amor. Del tipo de amor que pone el otro primero, aunque duele, ¿no? Es una decisión, no es una emoción, es una acción, no es un sentimiento. Y a Pablo le piden que pague los gastos de esos 4 hermanos judíos. ¿Y por qué? Ellos tomaron un voto. Este voto es un voto nazareo, el mismo que Pablo hizo en Hechos capítulo 18, versículo 18, que dice: antes de zapar, se rapó la cabeza porque había hecho un voto, ¿no? Entonces Pablo ya hizo esa parte. Y quizás leyendo esto es un poquito raro para ustedes porque esto no es parte de nuestra cultura. Quizás está pensando, Pablo está pagando ¿qué? Por su corte de cabello. Ok, está bien. ¿Qué tan caro puede ser un corte de cabello, no? Que $20, $40, está bien. Yo no sé como ustedes, pero yo tengo un poquito de trauma con los cortes de cabello. Por eso quizás hoy en día yo corto mi propio cabello. Porque mi padre, cuando éramos niños, él nos llevaban a una peluquería, así se dice, pero no era una peluquería normal, era una escuela de peluquería. Entonces fue con los estudiantes que estaba aprendiendo apenas de cortar el pelo. Y era muy barato, como $3. El único problema es que se parecía como un corte de $3. Entonces, pero esto no es un gasto de solamente cortar el pelo. Estos hombres habían completado un voto nazareo. Eso viene de esa palabra hebreo, nazir. Y eso significa consagrado, apartado, dedicado. Y así que un voto nazareo era alguien que dedicaba un periodo de tiempo para enfocarse en Dios, a seguirlo, arrepintiendo o darle gracias por algo, una bendición. Y está diciendo que estoy poniendo este tiempo, esta temporada, como devoción a ti, y yo voy a dejar unas cosas al lado y voy a poner mi enfoque en ti. Y normalmente era un periodo de 30 o 60 o 100 días. Y durante de ese tiempo no se cortaban
el cabello. Tú puedes leer todo esto en Números capítulo 6. Tú puedes ver todas las reglas de esto. Pero al final de ese tiempo, ellos cortaban el cabello para mostrar que su voto había terminado. Para que nadie dice, hey, yo pensaba que estaba haciendo un voto, ¿por qué está tomando vino? No, en lugar van a decir, qué lindo corte de cabello. Terminaste tu voto, obviamente. Aquí hay un vaso de vino, ¿no? Y esa persona tiene que llevar su cabello con otras cosas al templo y lo ponía sobre el altar, junto con un cordero macho, una oveja hembra, un carnero y una canasta de pan sin levadura, ofrenda de grano y ofrenda de bebida. Estas cosas típicamente era como un mes de salario o más. Así que hablando de la economía de hoy, si alguien te pidiera hacer lo que Pablo hizo, Pablo tuvo que pagar por 4 personas y por sí mismo le costaría probablemente entre como 10 o 15 mil dólares o más. Es mucho. Y el amor a veces nos cuesta económicamente, ¿no? Tal vez tú conoces a un hermano o una hermana en Cristo que no está bien económicamente y sabe que está pasando por un tiempo difícil. Y tú podrías quejarte o molestarte que él o ella nunca ofrece a pagar por el almuerzo o el cafecito. O podría ver esto como una oportunidad para bendecirlo, para ser generoso, para mostrar amor sacrificial, para decir con tu billetera te amo y quiero construir una relación contigo. Y tal vez es un cafecito, y tal vez es prestar tu carro o abrir tu casa para una reunión de iglesia en casa. O tal vez es pagar la renta de alguien este mes porque perdió su trabajo. El amor sacrificial es un sacrificio. Esa palabra sacrificio es algo hecho sagrado. Algo que es dedicado a Dios, apartado. Aunque se está pagando por el almuerzo, prestando tu carro, tu casa o lo que sea, lo que estás diciendo que esto es sagrado, santo, apartado para la gloria de Dios. Para cuando la gente quiere darte crédito o darle las gracias, todo lo que tú puedes decir es, la verdad, no era mío para empezar, le pertenece a Dios. Y ellos comienzan a agradecerle a Dios por usarte como una bendición en su vida. Todo lo que tenemos es de Él, ¿no? No tengo tiempo, voy a seguir. Vamos, versículo 27. Y tengo un pasaje muy largo, entonces vamos a terminar esto con esto. Versículo 27. Cuando estaban para cumplirse los 7 días, los judíos de Asia, al verlo en el templo, alborotaron a todo el pueblo y le echaron mano, gritando, hombres de Israel, ayúdenos. Este es el hombre que enseña a todos por todas partes que contra nuestro pueblo la ley y este lugar. Además, incluso ha traído griegos al templo y ha profanado este lugar santo. Pues anteriormente habían visto a Trófimo, el efesio, con él en la ciudad y pensaba que Pablo lo había traído al templo. Se alborotó toda la ciudad y llegó al pueblo corriendo de todas partes, apoderándose de Pablo y lo arrastraron fuera del templo y al instante cerraron las puertas. Mientras procuraban matarlo, llegó aviso al comandante de la compañía romana que toda Jerusalén estaba en confusión. Inmediatamente tomó consigo algunos soldados y centuriones y corrió hacia ellos. Cuando el pueblo vio al comandante y los soldados dejaron de golpear a Pablo. Entonces el comandante llegó y lo arrestó y ordenó que lo ataran con 2 cadenas y preguntaba quién era y qué había hecho. Pero entre la muchedumbre, unos gritaban una cosa y otros otra. Como él no pudo averiguar con certeza los hechos debido al tumulto, ordenó que llevaran a Pablo a cuartel.
Cuando Pablo llegó a las gradas, los soldados tuvieron que cargarlo por causa de la violencia de la turba, porque la multitud del pueblo lo seguía gritando, muera. Cuando estaban para meterlo en el cuartel, Pablo dijo al comandante, ¿puedo decirte algo? Y él dijo, ¿sabes griego? Entonces, ¿tú no eres el egipcio que hace tiempo levantó una revuelta y sacó los 4,000 hombres de los asesinos al desierto? Y Pablo respondió, yo soy judío de Tarso de Cilicia, ciudadano de una ciudad no sin importancia. Te suplico que me permitas hablar al pueblo. Cuando el comandante le concedió el permiso, Pablo, de pie sobre las gradas, hizo señal al pueblo con su mano, y cuando hubo gran silencio, les habló en el idioma hebreo. Hermanos y padres, escuchen mi defensa que ahora presento ante ustedes, decía Pablo. Cuando oyeron que se dirigía a ellos en el idioma hebreo, observaron aún más silencio. Él continuó. Haz una pausa aquí por un momento. Muchos probablemente en esta situación dirían como, ustedes son un montón de mentirosos, ¿no? O sea, porque casi me querían matarme por una cosa que era una mentira. Yo estaba obedeciendo la ley y estoy pagando mucho dinero para otros que ellos también obedecían la ley. Y así que ciertamente ustedes no tienen ninguna idea de lo que está diciendo. Pero no. Pablo, como mencioné al principio de este mensaje, tomó esta situación para dar el evangelio. Que la prioridad principal de Pablo no es la defensa propia. Pablo usa cada conflicto como una oportunidad para compartir el evangelio. Y puedes enojarte con las personas y exigir justicia humana, o puedes mostrar gracia divina y a través del poder y el mensaje del evangelio. Así que en tu propia vida, pensar en los momentos que te sube la ira o la molestia y tú quieres venganza o tú quieres justicia humana. Pensar, bueno, como Pablo usó esta situación, que es seguro un poquito más grave que mi situación, como una oportunidad de llevar el evangelio, quizás yo también pueda usarlo para mostrar quién es Jesús y qué es su plan para su vida. Versículo 3, Pablo dando su defensa. Yo soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, educado bajo Gamaliel, en estricta conformidad a la ley de nuestros padres, siendo tan celoso de Dios como todos ustedes lo son hoy. Perseguí este camino hasta la muerte. Cuando dice este camino, está hablando a los creyentes, ¿no? Encadenando y echando en cárceles tanto a los hombres como a mujeres, de lo cual pueden testificar el sumo sacerdote y todo el concilio de los ancianos. De ellos recibí cartas para los hermanos y me puse en marcha para Damasco con el fin de traer presos a Jerusalén también a los que estaban allá, para que fueran castigados. Y aconteció que cuando iba de camino, estando ya cerca de Damasco, como al mediodía, de repente una luz muy brillante fulguró desde el cielo a mi alrededor. Caí al suelo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y respondí, ¿quién eres, Señor? Y él me dijo, yo soy Jesús el Nazareno, a quien tú persigues. Los que estaban conmigo vieron la luz, ciertamente, pero no comprendieron la voz de aquel que me hablaba. Y yo dije, ¿qué debo hacer, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y entra a Damasco, y allí se te dirá todo lo que se ha ordenado que hagas. Pero como yo no veía por causa del resplandor de aquella luz, los que estaban conmigo me llevaron de la mano y entré a Damasco. Y uno llamado Ananías, hombre piadoso según la norma de la ley, y de quien daban buen testimonio todos los judíos que vivían allí, vino a mí y poniéndose a mi lado me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. En ese mismo instante alcé los ojos y lo miré.
Y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha designado para que conozcas su voluntad y para que veas al justo y oigas palabra de su boca. Porque tú serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Y ahora, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Cuando regresé a Jerusalén, me hallaba orando en el templo. Caí en un éxtasis y vi al Señor que me decía: apresúrate y sal pronto de Jerusalén, porque no aceptarán tu testimonio acerca de mí. Entonces yo dije: Señor, ellos saben bien que en las sinagogas, una tras otra, yo encarcelaba y azotaba a los que creían en ti. Cuando se derramaba la sangre de tu testigo Esteban, allí estaba también yo, dando mi aprobación y cuidando los mantos de los que lo estaban matando. Pero él me dijo: ve, porque te voy a enviar lejos a los gentiles. La multitud lo oyó hasta que dijo esto. Entonces alzaron sus voces y dijeron: quita de la tierra a ese hombre, no se le debe permitir que viva. Como ellos vociferaban y arrojaban sus mantos y echaban polvo al aire, el comandante ordenó que llevaran a Pablo al cuartel, diciendo que debía ser sometido a azotes para saber la razón por qué la gente gritaba contra él de aquella manera. Cuando lo estiraron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba allí: ¿les es lícito azotar a un ciudadano romano sin haberle hecho juicio? Al oír esto, el centurión fue al comandante y le avisó: ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Vino el comandante a Pablo y le dijo: dime, ¿eres ciudadano romano? Sí, contestó él. Y el comandante respondió: yo adquirí esta ciudadanía por una gran cantidad de dinero, pero yo soy ciudadano romano de nacimiento, le dijo Pablo. Entonces, los que iban a someterlo a azotes, al instante lo soltaron. También el comandante tuvo temor cuando supo que Pablo era ciudadano romano y porque lo había atado con cadenas. Yo sé que hay un montón de cosas aquí. Tú puedes hablar con tus iglesias en casa esta semana y sacar todo lo que es muy interesante de esto. No tenemos tiempo. Pero el último punto es esto. Nuestro evangelio no es exclusivo. Nuestro evangelio no es exclusivo. Más bien debemos extenderlos a aquellos que son más difíciles de amar. Los judíos estaban escuchando a Pablo hasta que mencionó que Jesús lo había enviado a los gentiles. Porque ellos tenían ese concepto, esa idea, que el amor de Dios era solo para ellos. Y tristemente a veces nosotros actuamos igual. Estamos súper agradecidos por el amor y el perdón y la misericordia de Jesús. Y sin embargo, cuando alguien nos hace daño, queremos justicia, ¿no? Queremos que sufran un poquito. Queremos que rueguen por perdón. Y voy a ver si, te perdono, ¿no? Pero Jesús vino para acercar a los que estaban cerca y a los que estaban lejos. Y de la misma manera en que Él te atrajo por su amor, por su misericordia, por su gracia y por el poder del Espíritu Santo, es la misma manera en que Él quiere atraer a esa persona que te hizo daño. Y la pregunta es: ¿vas a permitir el Espíritu Santo trabajar a través de ti para amar a esa persona y traer las buenas noticias y mostrar por sus acciones y tus emociones y tu manera de responder? ¿O tú crees que el evangelio solo se aplica a ti y la justicia y la ira de Dios son para todos los demás?
Mi oración es esta semana y enseguida podemos actuar más y más como Cristo a través del poder del Espíritu Santo, y que podemos dejar a nuestro concepto de justicia humana al lado, sometiéndose a unos a otros por amor, aceptando lo que podemos aceptar y dándolo todo lo demás a Cristo, que Él puede pagar en esa cruz no solamente mis pecados, pero también los pecados de la persona que me hizo daño. Oremos y terminamos este tiempo. Padre Santo, te damos gracias, porque la verdad no merecemos tu amor, no merecemos tu gracia, no merecemos tu misericordia, y te damos gracias porque nos has rescatado. Oro, Espíritu Santo, que tú ahora mismo tú puedes poner en mente quizás esa persona que es difícil de amar, que sea un hermano, una hermana, un padre, un amigo, cerca o lejos. Y que esta semana tú puedes trabajar en nuestros corazones, que podemos aplicar ese mismo evangelio, el cual que estamos tan agradecidos, pero podemos extender esa misma misericordia y amor a esa persona. Que nosotros podamos ser llenos de tu Espíritu, para que tu amor fluya a través de nosotros, para que con gozo entreguemos nuestras vidas por el bien de los demás, y que ellos vean a ti a través de nosotros. Oramos todo esto en tu nombre, Jesús. Amén. Amén.